Para empezar, entonces, os recuerdo que las preguntas se pueden hacer en el chat abierto y estará disponible durante todas las presentaciones. Y las preguntas serán contestadas al final en la ronda de preguntas y respuestas. En primer lugar, quisiera agradecer especialmente la presencia de los invitados de esta sesión. Tenemos aquí con nosotros el especialista de planeamiento urbano, el señor Daniel Montandón, de la ONU Habitat, la señora Claudia Gabriela Canales Gallardo, la directora de Gestión del Desarrollo del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, el IMEPLAN, la señora Marta Castillo, la ejecutiva principal de la Dirección de Sostenibilidad, Inclusión y Cambio Climático del Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF, y la señora Isabel Aguilera, la subdirectora de la Subdirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Santiago, en Chile. Sean muy bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por su disponibilidad. Así, Gracias. gracias. Muchas gracias. Haciendo ahora entonces un breve recordatorio, en la última sesión tratamos del proceso del reporte junto al pacto y por lo tanto tuvimos presentaciones llave que demostraron la importancia tanto interna cuanto externa del proceso de reporte e información del avance de las ciudades al pacto, que van desde estructurar las políticas públicas locales hasta el alineamiento con agendas de desarrollo global como los ODS o el Acuerdo de París. Además, también demostraba cómo informar y cuáles son los medios oficiales para hacerlo. En esta sesión, el enfoque son las partes interesadas, o los stakeholders, en el término en inglés. Pasaremos, por lo tanto, por las cuestiones más recurrentes que cuando tratamos de este asunto. ¿Qué partes interesadas deberían involucrarse? ¿Y cómo involucrarlas? Vamos a discutir también modelos útiles de gobernanza para la planificación de la acción climática y presentaremos los beneficios de la inclusión de criterios de cambio climático en inversiones y toma de decisiones de infraestructura. Entonces, para finalizar, tendremos la exposición de la experiencia de la capital chilena y ciudad emblemática del pacto, Santiago del Chile. Entonces, para empezar esta sesión, muy importante, gostaria entonces de llamar al señor Daniel Montandón para tratar de los dos primeros puntos de la sesión. Daniel, por favor, ¿podría empezar? Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes. Es un gusto tener la oportunidad de compartir algunas reflexiones con el conjunto de webinars, tanto en este día de hoy como en 1 de agosto. Y entonces, saludos a todos y mis compañeros y compañeras que son los ponentes y también los participantes. Eh, Yo no soy exactamente un experto en el tema de los cambios climáticos, en la gestión del cambio climático, pero como planificador, esto es un tema muy importante y muy relevante para todo el proceso de planificación. Entonces, yo tengo una mirada un poco más holística para el tema. Por cuenta de esto, la idea es tener una, no solamente hablar de quién debe estar involucrado, cómo involucrar las partes interesadas, pero también mirar los temas que están relacionados a esto, pues esto significa movilizar el gobierno y sectores de sociedad para viabilizar una gobernanza climática efectiva. Para tanto, yo creo que es muy importante explotarmos algunos ejes de acción para una gobernanza para la acción climática efectiva. Y yo tengo 5 puntos, yo creo que 5 temas, 5 ejes de acción. Y partiendo de estos ejes, podemos mirar cómo involucrar la sociedad, cómo involucrar sectores de gobierno en distintos niveles de gobierno también. Yo creo que el primer punto es la gestión integrada de riesgos y desastres
creo que esto es una mirada también de muchos estudiosos del tema. El punto es cómo hacer esta gestión integrada de riesgos y desastres, que el enfoque es prevenir muertes y pérdidas económicas. Esto es un tema muy importante relacionado con cambios climáticos. En nuestra región de América Latina tenemos distintos impactos del cambio climático en nuestro territorio y este es uno de los ejes importantes que quiero hablar un poco. El segundo punto es la movilidad urbana sostenible. En la gran parte de los estudios de emisiones, inventarios de emisiones, el principal factor generador de emisiones de energía contaminante es la movilidad urbana, el uso de coche, el transporte individual. Entonces, esto es no solamente importante por el tema de servicio de transporte, pero también sobre sus impactos generales en larga escala en la ciudad. Entonces, ese es el segundo punto que quiero hablar un poco sobre movilidad urbana sostenible. Hay también un conjunto de otras medidas para reducir el consumo de energía contaminante, que creo que es muy importante y tal vez son las más conocidas, como las bombillas de LED en las ciudades, por ejemplo, y una infraestructura sostenible para reducir el consumo de energía contaminante. Entonces, también la idea es hablar un poco de esto. El cuarto punto es el potencial de la regulación del uso del suelo, de la planificación urbana para viabilizar una acción climática. Yo creo que este es uno de los puntos más importantes de todos porque hay efectos sinérgicos proporcionados por la planificación urbana. Y hay cuestiones muy claras, yo voy a presentar algunas informaciones muy claras sobre esto. Y por fin, hablar un poco de la preservación, protección y calificación ambiental. Yo creo que la agenda ambiental en América Latina es muy avanzada desde Río 92 y entonces yo creo que tenemos una cultura de manejo, de gestión del tema ambiental, pero hay algunos puntos importantes también para mirarnos no solamente la tradicional protección y preservación, los mecanismos de regulación, pero cómo explotar el incremento de calidad ambiental en el entorno construido. La idea es pasar por esos puntos y dialogar con cómo involucrar, quién involucrar, cómo movilizar, cómo involucrar la sociedad y los gobiernos. El primer punto, entonces, gestión integrada de riesgos y desastres. Hay por ejemplo, en Brasil hay la movilización de muchos ministerios en este tema, pero yo creo que el primer punto claro es cómo tenemos una capacidad de respuesta para los eventos extremos. Entonces, tenemos que involucrar todos los niveles de gobierno que están con la defensa civil. En nuestro país, por ejemplo, en Brasil, nos tenemos defensa civil a nivel nacional y la coordinación a nivel regional con los gobiernos estaduales y a nivel local con los municipios. Entonces, involucrar la defensa civil para una acción coordinada para generar respuestas para el tema de los eventos extremos. También tenemos que involucrar a todos los organismos públicos responsables por el mapeo y planificación urbana, porque un punto clave es reconocer la existencia de los riesgos, reconocer e identificar las áreas susceptibles a la ocurrencia de eventos extremos y con grande potencial de destrucción en función de procesos hidrológicos. Yo voy, por ejemplo, mostrar un ejemplo de carta que lo hablamos aquí en Brasil. Es una carta geotécnica de aptitud a urbanización, que es un documento que condiciona
restricciones para la ocupación en función de aspectos geológicos. También tenemos que involucrar los principales organismos relacionados con pronóstico del tiempo. Por ejemplo, tenemos que tener previsiones de volumen de lluvia en el tiempo y en el espacio. Esto es fundamental para que los sistemas de alerta funcionen bien. También promover una fuerte integración entre estos sistemas de alerta y también la defensa civil. Esto es fundamental. Yo creo que tenemos algunas experiencias en América Latina, pero tal vez la experiencia de Belo Horizonte sea muy, muy buena, porque no tenemos evitado muchas muertes por cuenta de esto en la ciudad de Belo Horizonte. Y también involucrar los municipios, todos los organismos públicos involucrados con la infraestructura urbana. Tenemos que tener una prevención de la exposición de la población a situaciones de riesgo. Esto es claro que es la política urbana escrito senso, pero es en el campo de la prevención. Entonces, en la América Latina tenemos muchos avances sobre la urbanización integrada de asentamientos precarios, eh, y entonces yo creo que es la acción estratégica más clara de esto. Entonces, como vemos, la gestión integrada de riesgos y desastres requiere la movilización de eh, muchos organismos públicos distintos, de distintos temas. Un ejemplo acá es los 4 temas que están en la Política Nacional de Brasil, y yo creo que esto está en los documentos del Banco Mundial, los documentos en general. La prevención, mapeo, monitoreo y respuesta. Son 4 elementos muy importantes para hacer la gestión integrada y involucrar todos los organismos públicos que están relacionados con esto. Y a la derecha tenemos un ejemplo de la carta que hablé sobre la aptitud a la urbanización. La idea es mensurar, identificar las áreas que no pueden hacer la ocupación, la autorización de construcciones por cuenta del riesgo. El próximo tema, movilidad urbana sostenible. Yo creo que por natural que debemos involucrar a todos los organismos públicos responsables por la planificación y gestión del servicio de transporte público. Son en general no solamente los organismos, las secretarías municipales, ministerios, secretarías y departamentos provinciales, regionales, subnacionales, involucrados con la planificación del transporte, pero también las empresas prestadoras de servicio de transporte público por concesión, y también por contratos específicos. Esto es muy importante porque son ellos, toda la política de transporte puede impactar, por ejemplo, el criterio de adquisición de buses, el diseño del sistema de transporte, la ampliación de la red, el volumen de inversión para implementación de la infraestructura de transporte público. También involucrar los organismos públicos responsables por la planificación urbana. Esto es muy importante porque si a depender de la forma urbana tenemos efectos muy distintos. También yo creo que los usuarios de transporte público son peatones. Y también es muy importante involucrar los organismos que están proyectando, diseñando y manteniendo los espacios públicos, porque es la política de movilidad urbana está también en estas acciones. Y es claro que explotar y promover una fuerte integración entre la planificación y la movilidad urbana. Eh, por ejemplo, tenemos el concepto de desarrollo orientado a transporte sostenible, el DOTS, o en inglés Transport Oriented Development. Es una estrategia muy clara de densificar donde hay la oferta de transporte público de media y alta capacidad. Esto yo creo que también es importante, es una estrategia,
pero es muy claro que no es solamente un asunto de transporte público, pero de cómo organizar la ciudad, cómo hacerle el ordenamiento territorial. Acá tenemos un ejemplo muy claro de esto. Yo creo que tal vez el ejemplo mundial más conocido, que es las virtudes, las calidades del ordenamiento territorial que generan impactos muy importantes ambientales, que es la idea de DOT, que densificar, integrar el uso del suelo con el transporte público. Y esto moviliza no solamente los especialistas en transporte, las secretarías de transporte, las empresas prestadoras de transporte, pero la planificación en general. Y también los inversores privados que tienen que imaginar y formular productos inmobiliarios para estar dentro de esta estrategia. Otro punto es el potencial de la regulación del uso del suelo en la acción climática. Yo creo que además del DOT, tenemos que explotar la forma urbana compacta. Tengo algunos comentarios en la secuencia de esto. Promover una mezcla de usos en el territorio es muy importante. eh, Hacer esta mezcla de usos para que se reducen los desplazamientos en el tiempo y en el territorio. También es importante evitar la expansión de la urbanización, desarrollar estructuras de apoyo a la movilidad urbana sostenible y el detallamiento del uso intensivo de coches y también adoptar mecanismos e instrumentos para la gestión de la valorización del suelo. Algunos ejemplos. El WRI, World Resources Institute, hay un concepto de ciudad 13 y ciudad 3D. La ciudad 13 es compacta, conectada y coordinada, en contrapunto a la ciudad 3D que es dispersa, desconectada y distante. En el primer ejemplo tenemos la maximización y racionalización de la infraestructura, movilidad urbana sostenible. Y yo creo que hay muchas virtudes de la forma urbana compacta y el ejemplo más claro relacionado con los cambios climáticos es esta comparación de emisiones en la forma urbana. En la izquierda tenemos Atlanta, en la derecha tenemos Barcelona. Las dos ciudades tienen prácticamente la misma población, con 5 millones de habitantes, pero la área urbana es muy distinta. En Atlanta, 7.7 mil kilómetros cuadrados, en cuanto Barcelona, 650 kilómetros cuadrados. Y cuando miramos las emisiones, es muy distinta. En Barcelona es solamente 1.16, en cuanto Atlanta es 6.9. Esto, ¿por qué eso se pasa? Por cuenta de la ordenación del territorio. No es por cuenta solamente del sistema de transporte, pero de la forma urbana, cómo está la organización de la ciudad en el territorio. Entonces, es muy claro que la planificación impacta mucho el tema de los cambios climáticos, el tema de emisiones, el tema de generación de energía no contaminante. Esto es fundamental y no es mucho discutido, mucho analizado cuando se habla de generar una gobernanza para la acción climática efectiva. Estos son puntos importantes. Un otro ejemplo, yo creo que estamos pasando eso, por ejemplo, en São Paulo, o que son estructuras de apoyo a la movilidad urbana activa, es generar estructuras que facilitan que los usuarios de bicis pueden utilizar más intensivamente en el trabajo, en la residencia, en todos los lugares que se van. Entonces, por ejemplo, hoy se obliga a la existencia de baños y también de parqueaderos para bicis en todos los edificios nuevos. Entonces, hay muchas medidas que están en la regulación, como exigir que los edificios se adapten a una
concepción de movilidad urbana sostenible. Esto es muy importante y también está en el campo de la regulación urbana. La respuesta está en el zoning, por ejemplo, y no solamente en las inversiones públicas. Otro punto es la preservación, protección y planificación ambiental. Yo creo que es evidente que tenemos que involucrar todos los organismos de medio ambiente en todos los niveles de gobierno, aquellos relacionados con la fiscalía y vigilancia ambiental, la gestión de parques y unidades de conservación, la gestión de las aguas. Es muy importante preservar todos los recursos que tenemos porque es evidente que esto genera muchos beneficios para la urbanización, muchos beneficios para el manejo de la agua en el entorno urbano y también a la calidad del aire, la reducción de islas de calor y otros ejemplos. Yo creo que esto es muy importante. Tenemos ya consolidado una cultura de preservación, pero también es muy importante explotar las conocidas medidas no estructurantes, que son como evitar la infiltración del agua en el suelo, por ejemplo, evitar la impermeabilización del suelo para que tenemos un drenaje más eficiente a la ciudad. Y para esto yo creo que tenemos que ampliar mucho las árboles en la ciudad, toda preservación de la biodiversidad. Esto es muy conocido, pero también es importante. Y estas cuestiones, mirando los temas, mirando o cuánto los temas son muy distintos y diversos, trae una reflexión de que manejar una gobernanza enfocada con el cambio climático no es una gobernanza sectorial, es holística, involucra muchos distintos entidades públicas, organismos públicos. Esto es muy importante porque no es un asunto de medio ambiente. El cambio climático no es un asunto del Ministerio de Medio Ambiente o solamente de la Secretaría responsable por el tema en el municipio. Está en otros organismos públicos. Por fin, hay otras acciones y elementos transversales que creo que es algunos puntos importantes. Eh, como hablé, la cuestión de la infraestructura inteligente, tenemos que implantar una infraestructura inteligente para reducir el consumo de energía. Es una acción importante y, por consecuencia, involucramos la inversión privada. Por consecuencia, involucramos entidades que están financiando soluciones sostenibles. Yo creo que tenemos en nuestra secuencia una ponencia sobre esto también. Al mismo tiempo, tenemos que instituir un sistema de monitoreo y evaluación con uso de tecnología de la información. Tenemos que mensurar o cuánto que estamos mejorando la gestión, la gobernanza para el cambio climático. Entonces, por ejemplo, si estamos reduciendo el consumo de energía contaminante, si estamos reduciendo, eh, eh, aumentando, mejorando la calidad de aire, tenemos que monitorar y evaluar. Y por consecuencia tenemos que involucrar la universidad, por ejemplo. Tenemos que involucrar a aquellos que están relacionados con este tipo de monitoreo. La participación ciudadana es muy importante. Yo creo que sensibilizar y movilizar es importante porque la sociedad debe exigir que se hace soluciones en la gestión pública relacionadas con la gobernanza sobre el clima, sobre esos temas. Entonces, hay una formación muy importante a ser hecha por cuenta de esto. También garantizar la transparencia de las informaciones. Tenemos que compartir nuestros diagnósticos, nuestras estrategias, en qué medida que estamos implementando acciones que están mirando el tema de reducción de energía contaminante, por ejemplo.
Y yo creo también que es muy importante, no está acá en la diapositiva, pero involucrar la inversión privada. Esto es un punto muy importante. Eh, a cada día que se pasa, tenemos una reducción en la capacidad de inversión pública frente a los desafíos que tenemos. Entonces, involucrar los privados es muy importante, pero tenemos que, las reglas deben estar muy claras y el proceso debe estar muy bien regulado, pues involucrar los privados requiere seguridad jurídica, requiere seguridad técnica, se requiere que las instituciones preserven los contratos, preserven los instrumentos, preserven las políticas públicas. Y entonces, esto es un punto muy clave para viabilizar el cambio climático, involucrar la participación privada. Y hay muchos mecanismos para esto, muchos mecanismos de mediar la participación privada, por la concesión de derechos de construcción, por la concesión administrativa de servicios públicos, de inversiones públicas, concesiones de áreas, de espacios en las ciudades. Yo creo que hay muchas opciones para esto son actores muy clave para invertir en este proceso. Compartido una reflexión en eventos realizados por IOC y ONU Habitat en algunas oficinas, disculpa, algunos talleres que hicimos por 5 países. Tuvimos muchos depoimentos de que aquellos que están explotando soluciones sostenibles no tienen mucho espacio para hacerlo porque la forma de financiar no está facilitando esto. Esto es, yo creo que es una discusión también un poco para otra ponencia. Y por fin tenemos que promover una intensa integración de organismos públicos y de las políticas urbanas en general, porque sin esto no tenemos yo creo que esto es uno de los aspectos más importantes porque eh, no estamos hablando, no tenemos una secretaría de manejo del impacto del cambio climático en nuestras alcaldías. No tenemos un ministerio de manejo y gestión del cambio climático. No tenemos esto también en los niveles provinciales y regionales porque no es un tema que pertenece solamente a una área del conocimiento y solamente a una área de las políticas públicas, pero es transversal, involucra muchos otros como movilidad urbana, medio ambiente, planificación urbana, proyectos de espacios públicos, entonces gestión de aguas, gestiones de parques. Entonces yo creo que tenemos que avanzar, esta gobernanza debe avanzar mucho en absorber esta cultura y diseminar el tema en muchas políticas públicas y solamente no tener un abordaje, un enfoque sectorial, pero holístico. Esto es, yo creo que mis reflexiones principales y yo creo que después puedo responder algunas preguntas y estoy disponible para aclaraciones necesarias. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Y ahora vamos a pasar al próximo punto de la sesión para hablar de los modelos de gobernanza para la planificación de la acción climática. Gustaría de llamar a Gabriela Canales, del IMEPLAN. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación para participar en este seminario. Sin duda, esta serie de capacitaciones y de intercambio de experiencias que están haciendo va a servir mucho para conocer las experiencias de otras instituciones y otras ciudades en el tema. Y bueno, sin más, voy a iniciar con la presentación por parte del IMEPLAN.
Como bien dijo Fabio, yo soy Gabriela Canales y soy directora de gestión del desarrollo metropolitano en el Instituto de Planeación y Gestión Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara. Antes que nada, creo que es importante dar un contexto sobre qué es el área metropolitana de Guadalajara y cómo se compone. El área metropolitana de Guadalajara es la segunda metrópoli más grande del país, después de la Ciudad de México. Tenemos 9 municipios metropolitanos hasta el momento, 6 de ellos con algún tipo de programa municipal de cambio climático. Tenemos casi 3 millones, bueno, un poco más de 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie total, y de esa superficie total únicamente 724 kilómetros cuadrados son superficie urbana. En total tenemos 5 millones de habitantes. Y bueno, ahí ustedes tienen el mapa del área metropolitana de Guadalajara. Como verán, tenemos a Zapopan con una gran extensión. Zapopan y Guadalajara son los principales municipios dentro del área metropolitana de Guadalajara en el sentido de ingreso, de población, de servicios, etcétera. La mayoría o la mayor parte del área metropolitana de Guadalajara es rural, entonces se imaginarán que con 9 municipios, una extensión tan grande y 5 millones de personas, tenemos realidades muy diferentes. En ese sentido, todos los municipios deben de ser tratados de manera distinta y específica a su contexto. Y ahora, después de dar este breve contexto, voy a hablar un poco del Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano. Este Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano es la serie de componentes, programas, presupuestos y actores que interactúan en su conjunto para poder abrir espacio al área metropolitana de Guadalajara. Como ven en el diagrama, tenemos diferentes actores involucrados. Voy a describir más a detalle cada uno de ellos, pero me gustaría decir brevemente que tenemos 3 principales esferas. La principal esfera son las instancias de coordinación metropolitana, en donde el IMEPLAN funge como cabeza de sector. Tenemos las agencias metropolitanas, la Junta de Coordinación y el Consejo Ciudadano Metropolitano. Por otra parte, tenemos órganos auxiliares como las mesas de gestión metropolitana y el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano. Todo esto compone el régimen de coordinación metropolitana, en donde concurren temas de interés metropolitano que vienen armonizados desde la ley federal, instancias concurrentes que dependiendo del tema intervienen en la coordinación metropolitana, y eso por último nos da pie a los instrumentos de planeación. Ahora, voy a hablar un poco de estas instancias que les comentaba anteriormente. Aquí vemos la Junta de Coordinación Metropolitana, donde si me regreso a la diapositiva anterior, vemos que ocupa un espacio ahí en el círculo amarillo. La Junta de Coordinación Metropolitana es el órgano máximo político de toma de decisiones en el área metropolitana de Guadalajara. Está compuesto por los 9 municipios, por el gobierno federal, en específico por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por el gobierno del estado, normalmente es el gobernador, a reserva de que designe a alguien específicamente para tomar decisiones en su nombre. Tenemos al Consejo Ciudadano Metropolitano y al IMEPLAN como secretario técnico. Todos estos actores tienen voz y voto y las decisiones se toman por unanimidad, es decir, que si alguno de los presidentes municipales, el gobierno del estado, el gobierno federal o el Consejo Ciudadano Metropolitano no está de acuerdo, la decisión no se puede tomar. Ahora, el Consejo Ciudadano Metropolitano es una instancia muy relevante en el sistema integral, ya que se compone por ciudadanos de cada uno de los 9 municipios. Tenemos en total dos consejeros por cada municipio, lo que quiere decir que tenemos 18 titulares y 18 suplentes. Esta instancia es muy importante porque sirve como vinculación entre el gobierno y entre los ciudadanos. Entonces, a través de ellos se canalizan iniciativas, inquietudes, proyectos o propuestas por parte de la ciudadanía de toda el área metropolitana de Guadalajara para que estos temas puedan ser discutidos a través de las otras instancias del sistema. Pueden ser canalizadas a través del IMEPLAN, a través de las mesas, en la Junta de Coordinación o en la que requiera, en la que pueda dar un tratamiento específico a su solicitud. Luego tenemos las agencias metropolitanas. Si recuerdan,
en la primera diapositiva, en esta, entonces ya les expliqué el rol del Consejo Ciudadano Metropolitano, de la Junta de Coordinación. El IMEPLAN, como les mencionaba, es la cabeza del sector y es el organismo técnico encargado de planear y diseñar los instrumentos de planeación y gestión en el área metropolitana. Las agencias metropolitanas son organismos que se coordinan con el IMEPLAN y con las otras dos instancias de coordinación para poder tratar temas especializados que por su magnitud requieren una agencia en específico. Entonces, me regreso a la siguiente. Como ven, en este momento tenemos 3 agencias metropolitanas. Una es la Agencia Metropolitana de Seguridad, que es la más antigua. En este momento, con el cambio de administración reciente, municipal y estatal, está en un proceso de reestructura. Sin embargo, este año se crearon 2 agencias muy importantes, la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos y la de Servicios de Infraestructura para la Movilidad. La Metropolitana de Bosques Urbanos prevé la administración de todos los bosques que se encuentren dentro del área metropolitana de Guadalajara. Se firmó un convenio de coordinación. Este convenio y los términos de referencia se redactaron en conjunto con los municipios, con el gobierno del estado, con el Consejo Ciudadano, y se aprobó la creación de esta agencia. Su función principal es proveer la misma administración de todos los parques del área y salvaguardar el equilibrio ecológico de todo lo que nos rodea dentro del territorio. Y la Agencia de Infraestructura para la Movilidad pretende proveer servicios que no nada más promuevan una movilidad más sustentable, sino que también beneficien la calidad de vida de los habitantes del área metropolitana de Guadalajara. Y por último, como bien mencionaba Daniel en su presentación, es necesario involucrar a todos los órganos. Aquí tenemos al CIAPA, que es el organismo proveedor de servicios de agua en el área metropolitana de Guadalajara, y al organismo público descentralizado Bosque de la Primavera, que es uno de los bosques más grandes que tenemos dentro del área metropolitana de Guadalajara, y decimos que es el pulmón de todo el territorio. Ahora voy a hablar un poco de los instrumentos de planeación y gestión que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara. En principio, los instrumentos de planeación, tenemos 4 hasta el momento. El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del área metropolitana de Guadalajara, que es el instrumento rector que rige o da los lineamientos para saber cómo debe expandirse la metrópoli y hacia dónde. Como bien decía Daniel en su presentación, tenemos diferentes modelos. La visión de nosotros es dirigirnos hacia un área metropolitana conectada, coordinada, el modelo 3C, ¿no? Entonces, este plan de ordenamiento territorial metropolitano fue el primer instrumento que tuvimos y fue aprobado por todos los cabildos. En principio, se subió a la Junta de Coordinación Metropolitana, los alcaldes lo aprobaron y por instrucción propia se aprobó por todos los cabildos. Es decir, es un instrumento rector y en el cual todos los municipios deben de basarse para hacer sus planeaciones municipales. Después tenemos el SIGMetro, que es el Sistema de Información Geográfica Metropolitana. A esto le llamamos la plataforma madre, donde se concentra toda la información que se genera dentro del territorio. Tenemos diferentes capas, tenemos capas relacionadas con riesgos, con movilidad, con transporte, con ruido, y la idea es que esta plataforma pueda concentrar toda la información generada para que nos permita tomar decisiones que de alguna manera provean una mejor planeación. Por otro lado, tenemos el programa de desarrollo metropolitano. En este momento tenemos la versión 2.0, pero en un mes aproximadamente vamos a iniciar con la actualización. Como les comentaba, el área metropolitana ha crecido. En este momento somos oficialmente 9, pero es probable que en un tiempo más un municipio más se integre, por lo que esto cambiará la manera de cómo vemos la metrópoli. Entonces, este programa de desarrollo metropolitano sentará las bases sobre política pública acerca de cómo se debe de hacer la planeación. En este programa están integrados componentes como desarrollo metropolitano, que incluye el desarrollo social, desarrollo económico, medio ambiente, cambio climático, calidad del aire, movilidad, todo aquello que nos permita tener una orientación sobre cómo debemos de hacer la planeación de la metrópoli.
Y por último tenemos el Atlas de Riesgo Metropolitano, que es el instrumento que nos permite identificar los riesgos y las vulnerabilidades dentro del territorio y en dónde deberíamos de estar enfocándonos para abordar problemas relacionados con riesgos. Luego, tenemos los instrumentos de gestión del desarrollo metropolitano. En principio, tenemos el dictamen de impacto metropolitano, que derivado de una serie de reformas que se hicieron a nivel federal y por consiguiente a nivel estatal y metropolitano, a partir del año pasado, el IMEPLAN es el encargado de dar una dictaminación técnica sobre cualquier tipo de infraestructura que se quiera realizar en el área metropolitana de Guadalajara. Es decir, si alguna de las instancias de coordinación, algún municipio, el Consejo Ciudadano Metropolitano, el gobierno federal, proponen desarrollar algún tipo de obra de infraestructura en el área metropolitana de Guadalajara, estas iniciativas deben de ser evaluadas a través de una metodología que se desarrolló en el IMEPLAN para verificar que verdaderamente hay un impacto positivo en la metrópoli. Y no se refiere nada más a temas específicos. Esta es una metodología muy integral que contempla diferentes aspectos como movilidad, gestión del territorio, medio ambiente, servicios ecosistémicos, calidad del aire, servicios de agua, cómo se conectan las centralidades de la metrópoli. Es decir, se evalúa de una manera tal que podamos identificar cuál es el impacto positivo que tendrá cada proyecto en diferentes aspectos. Y de esta manera se propone a consideración de la Junta de Coordinación Metropolitana que estos proyectos se aprueben y se implementen en la metrópoli. El banco de proyectos es otro instrumento que se generó derivado de estas modificaciones a la ley que les comentaba hace un momento, y el banco de proyectos es el área técnica encargada dentro del IMEPLAN para evaluar este tipo de proyectos en coordinación, no nada más con las otras áreas dentro del instituto, sino con todas las instancias que componen el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano. El área de banco de proyectos es el área encargada de recibir todas las iniciativas que pretenden ser implementadas en la metrópoli. Y por último, tenemos la marca Guadalajara Guadalajara, que es un mecanismo de gestión para promover el crecimiento económico en la metrópoli, el turismo, la cultura, etcétera. Ahora, tenemos procesos de planeación participativa. Como ya mencioné, tenemos un Consejo Ciudadano Metropolitano, que es una instancia muy importante porque funge como vínculo entre la ciudadanía y el gobierno, pero también tenemos otros mecanismos para acercarnos a la población. Por ejemplo, la Ruta 2042, que es un mecanismo en donde se hicieron ejercicios de participación ciudadana para ver de qué manera los ciudadanos del área metropolitana de Guadalajara veían el crecimiento de su metrópoli hacia 2042. Contempló aspectos sociales, culturales, económicos, de movilidad, una serie de aspectos bastante amplia para saber cómo visualiza la población su metrópoli hacia el año 2042. Con base en esto, se retomaron toda la retroalimentación que recibimos y en la medida de todo lo posible se integra en los instrumentos metropolitanos. Y por otro lado, tenemos la iniciativa de la Academia a la Estrategia, que permite que actores de la academia, específicamente estudiantes, académicos, investigadores, puedan presentar cuáles son sus iniciativas, cuáles son sus hallazgos en materia de gestión metropolitana, para que puedan ser escuchados por las instancias gubernamentales y de alguna manera puedan ser integrados. Nosotros en el IMEPLAN creemos que hay bastante material valioso dentro de la academia que a veces no logra vincularse con lo que se está planeando desde las instituciones gubernamentales. Entonces, justamente esta iniciativa pretende retomar todo ese conocimiento generado para incorporarlo a los instrumentos que rigen la metrópoli. Ahora, también tenemos un mecanismo de gestión muy importante, que es la cooperación internacional. Justo por eso estamos aquí participando en este seminario. Tenemos cooperaciones o iniciativas de cooperación con diferentes instancias, como la Unión Europea, como la GIZ, Hamburgo, WWF. La mayoría de los proyectos, todos los proyectos son distintos, pero la mayoría de ellos, si no es que todos, tienen el común denominador que tienen algún componente, por lo menos, que está relacionado estrechamente con cambio climático, sea proyecto de movilidad, sea proyecto de gestión del territorio, de riesgos,
de la temática que deseemos, pero todos tienen un vínculo bastante estrecho con la visión que tiene la metrópoli con relación al tema de cambio climático. Ahora, voy a hablar de otra de las instancias, de los órganos auxiliares. Voy a regresar un poquito las diapositivas para que podamos recordar cómo estaba el sistema. Yo ya les hablé de las instancias de coordinación, ya les hablé de las agencias, de la Junta, del Consejo y del IMEPLAN. Esas son las principales instancias de toma de decisiones. Ahora les voy a hablar de uno muy importante que es un órgano auxiliar, pero es bastante importante dentro de la gestión de la metrópoli y son las mesas de gestión metropolitana. Estas mesas de gestión es donde nosotros en la metrópoli decimos que se hace la verdadera coordinación. ¿Por qué? Porque son espacios, no son espacios políticos, son espacios técnicos en donde los 9 municipios, el Consejo Ciudadano, el IMEPLAN y cualquier instancia concurrente se acerca, discute iniciativas de una manera técnica y propone proyectos para ser implementados. Se aprueban normas técnicas, se aprueban lineamientos, se aprueban programas de trabajo, se proponen iniciativas. Una vez que todos los 9 municipios están de acuerdo en el nivel técnico, cada uno de ellos es encargado de subir el tema a la Junta de Coordinación Metropolitana, en su caso a los alcaldes, para que pueda ser aprobado y pueda regir a toda la metrópoli. Pero aquí es verdaderamente donde se discuten las normativas técnicas y los lineamientos técnicos que debería de regir a la metrópoli. Ahora, tenemos diferentes tipos de mesas, específicamente 2. El primero son las mesas de gestión metropolitana, que son mesas permanentes, es decir, es un tema que no puede dejar de ser tratado, por lo tanto, se instala y constantemente se van tratando temas y se van subiendo iniciativas por parte de los miembros. En este momento tenemos 4, que es la de medio ambiente, la de movilidad, gestión del suelo y ordenamiento metropolitano y seguridad estructural. Y tenemos las mesas de coordinación, que son mesas que pueden abrirse por petición de alguno de los miembros de la Junta de Coordinación o de las instancias de coordinación para tratar algún tema en específico. En estas mesas normalmente se propone que se discuta un tema, que se genere un producto y que una vez generado el producto necesario, se cancele. Si se requiere un seguimiento, entonces puede convertirse en una mesa metropolitana para dar tratamiento al asunto de manera permanente. En este momento tenemos la Mesa Metropolitana de Igualdad Sustantiva, la Mesa Metropolitana de Vivienda y un par de mesas más que son tratadas en este momento por la metrópoli. Ahora les voy a hablar más específicamente de la Mesa Metropolitana de Medio Ambiente. Esta mesa se instaló el 26 de febrero de 2016, justo este año cumplimos 3 años de haberla instalado, y está integrada por las 9 direcciones de medio ambiente de los municipios, por la Secretaría de Jalisco de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, por el Sistema Operador y Proveedor de Servicios de Agua, que es el CIAPA, por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y por el organismo público descentralizado Bosque de la Primavera. Todos estos miembros discuten temas establecidos en la agenda metropolitana. Ahora, la agenda metropolitana se basa en lo que se propone a nivel federal, se baja a nivel estatal, del nivel estatal se dirige hacia la Ley de Coordinación Metropolitana y con base en eso los alcaldes deciden cuáles son los temas prioritarios que deben de ser tratados en la metrópoli. En el caso de la Mesa Metropolitana de Medio Ambiente, vemos temas en este momento como calidad del aire, cambio climático, gestión de residuos, bosques, bueno, una serie de temas relacionados. Ahora, también dentro de las mesas metropolitanas tenemos grupos de trabajo, es decir, hablar de una mesa metropolitana de medio ambiente es hablar de todos los temas. Sin embargo, hay personas especializadas, en algunos casos en ciertos municipios, que pueden aportar conocimiento específico para cada tema. Entonces, se abren grupos cuando es necesario hablar de un tema más específico, más concreto y por lo tanto tener un resultado más acotado. En este momento tenemos 4 grupos. El grupo de trabajo de cambio climático, el de residuos, el grupo de trabajo temporal del Plan de Ordenamiento Forestal Metropolitano y el grupo de trabajo de calidad del aire. Cada uno tiene un objetivo en específico. En principio, el grupo de trabajo de cambio climático se abrió
por la necesidad de tener mayor conocimiento sobre la metrópoli, cómo nos estamos desempeñando en cambio climático, qué estamos haciendo, qué tipo de decisiones estamos tomando que en un futuro nos van a llevar hacia una ciudad más resiliente. Entonces, la primera iniciativa que se generó en este grupo fue desarrollar un inventario de gases de efecto invernadero metropolitano para poder de qué manera estamos contribuyendo o no a los compromisos nacionales que tenemos en los acuerdos de París. Este inventario se concluyó ya este año, fue entregado a todos los alcaldes y la idea es seguir actualizándolo. El año base en este momento es 2016. La idea es ver qué información nos falta y cómo nos podemos coordinar con otras áreas de gobierno para que nos puedan proveer de esta información que nos permita tener un inventario completo y así poder tomar decisiones integrales. El grupo de trabajo de gestión de residuos fue recientemente, se hizo la petición reciente de que se reinstalara. No sé si algunos de ustedes saben, pero en el área metropolitana de Guadalajara tenemos problemas serios con el manejo de residuos. Entonces, en sesión ordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana, los alcaldes solicitaron al IMEPLAN el desarrollo de un sistema integral de gestión de residuos. Estamos en el proceso de trabajo, de coordinación y de ver cuál va a ser la primera iniciativa que implementaremos en el marco de este grupo, pero sin duda es un grupo que va a contribuir no nada más al de cambio climático, sino al de calidad del aire y por lo tanto al programa de ordenamiento forestal metropolitano. Y bueno, los otros dos grupos van en el mismo sentido. En materia de calidad del aire se tiene la visión de que el área metropolitana de Guadalajara vaya hacia un modelo predictivo, en el que podamos tomar decisiones previas sobre qué tendríamos que estar haciendo para mejorar la calidad del aire y qué acciones tendríamos que estar implementando en caso de tener alguna contingencia. Ahora voy a hablar ya de la acción climática metropolitana, una vez que les expliqué todo el modelo de gobernanza, cómo se toman las decisiones, el proceso de consulta y de trabajo técnico. Voy a hablar un poquito de lo que estamos haciendo más en específico sobre este tema. Como ya mencioné, iniciamos con el inventario de gases de efecto invernadero, que se concluyó este año. Y el año pasado, el municipio de Guadalajara específicamente se adhirió al Pacto de Alcaldes. Al adherirse al Pacto de Alcaldes, también decidió formar parte de la red de C40 para poder desarrollar un plan de acción climática municipal. Sin embargo, como la metrópoli es una metrópoli integrada e interconectada, se consideró que no tenía no es que no tuviera sentido, pero tendría muchísimo más impacto si se desarrollara un plan de acción climática metropolitano en donde se pudieran reflejar todas estas interconexiones que tienen los municipios. Por lo tanto, el IMEPLAN entró como ente implementador y desarrollador de este plan a nivel de la metrópoli. Esta lámina nos explica un poquito cómo vamos a hacer, cómo tenemos pensado transversalizar las acciones de cambio climático a nivel metropolitano. Para empezar, de un lado tenemos la ley de cambio climático que viene desde lo federal, después la ley estatal, está la ley de coordinación metropolitana que establece que los municipios deberán de coordinarse en diversos temas, incluyendo medio ambiente, en donde por supuesto entra el cambio climático. Está la Comisión Interinstitucional del Cambio Climático, que si bien es coordinada por el gobierno del estado, el área metropolitana siempre es punta de lanza para poder implementar cualquier proyecto que quiera ser replicado en el estado. Por otro lado, tenemos el Plan de Desarrollo Metropolitano, que como mencionaba hace un rato, en este momento se va a iniciar un proceso de actualización. Sin embargo, ya están considerados aspectos que deben de ser abordados en materia de cambio climático, como transporte, ordenamiento territorial, residuos, calidad del aire, etc. En todos estos que ven aquí, nosotros ya tenemos iniciativas en las que estamos trabajando. Como mencionaba Daniel hace un rato, no podemos hacerlo nada más desde la Secretaría de Medio Ambiente, desde las áreas de ecología. Tenemos que coordinarnos con los demás. En materia de transporte, estamos viendo la posibilidad de implementar autobuses eléctricos. Por supuesto, tenemos que coordinarnos con la Agencia de Energía para ver si el recurso o la obtención de esta energía será energía sustentable. Tenemos ordenamiento territorial. ¿De qué manera aprovechamos el territorio que ya está ahí para utilizarse y evitamos la expansión de la mancha urbana?
materia de residuos, calidad del aire, biodiversidad, que está muy vinculado con la agencia recién creada de bosques metropolitanos y cómo se va a promover la provisión de servicios ecosistémicos en la metrópoli. Y bueno, la otra serie de aspectos que nos llevan al Plan de Acción Climática Metropolitano y cuya idea es que funja como un instrumento rector para que a partir de ese instrumento los municipios actualicen o aquellos que no tienen desarrollen sus programas municipales de cambio climático. Este es un poquito el marco sobre cómo se va a trabajar el programa de acción. De esta lámina lo que me interesa comentar principalmente es que hay tres componentes relevantes o tres componentes principales dentro del Plan de Acción Climática Metropolitana: mitigación, inclusión y adaptación. En el componente de mitigación, como su nombre lo dice, necesitamos ver de qué manera reducimos emisiones. En el área metropolitana de Guadalajara, el principal factor de emisión es el sector transporte. En el área de adaptación, estamos desarrollando la línea base para ver cuáles son los principales riesgos y vulnerabilidades y en dónde dentro de todo el territorio y poder plantear escenarios sobre dónde deberemos estar abordando estos temas. Y por último, el tema de inclusión, que pretende considerar aspectos socioeconómicos de la metrópoli y cómo las decisiones que tomemos y los escenarios que visualicemos tendrán un impacto no nada más en el medio ambiente, sino de la manera en que vive la población en el área metropolitana de Guadalajara. Esto es un poquito una línea del tiempo muy breve sobre qué es lo que se ha hecho. Se hizo una evaluación estratégica del plan de acción, se desarrolló una línea base, qué información existe y qué información deberíamos estar investigando. Se desarrolló un plan de asistencia técnica en conjunto con C40 y en este momento estamos evaluando, como les decía, qué información tenemos en materia de emisiones y qué información tenemos en materia de riesgos. El siguiente paso será desarrollar el plan, revisarlo, consultarlo y por último que sea aprobado por la Junta de Coordinación Metropolitana para que pueda convertirse en un instrumento vinculante. Esta es una línea del tiempo más amplia. La colaboración se inició en enero de este año, a pesar de que la firma de adhesión se hizo el año pasado, y se pretende que entre abril y junio del año que entra, de 2020, podamos tener un plan desarrollado con escenarios y con acciones concretas planteadas para que puedan ser aprobadas por los alcaldes y por lo tanto bajadas e integradas en los programas de desarrollo municipal y en los programas de acción climática de cada uno de los municipios. Bueno, esta es mi última lámina. Lo que me interesaba dentro de esta presentación era comentarles que es importante tomar a todos los actores involucrados. No podemos solos, no podemos nosotros nada más como Instituto Metropolitano de Gestión y Planeación. Necesitamos el apoyo, la validación y la apropiación de todos estos temas por parte de los municipios. Por supuesto necesitamos coordinarnos con el nivel estatal y por supuesto necesitamos armonizarnos con lo que se esté planteando a nivel federal para que esto pueda ser bajado a la ciudadanía. La toma de decisiones no es sencilla. Entre más actores existen en el sistema integral, más complicadas son las negociaciones, pero más validez y más solidez tienen los productos que se generan. Y bueno, pues con esto concluyo. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o cualquier comentario que quieran hacer al respecto. Y pues muchísimas gracias por la invitación otra vez. Muchísimas gracias, Gabriela. Ahora siguiendo, para hablar de los beneficios de inclusión de criterios de cambio climático en inversiones y toma de decisiones de infraestructura, gustaría de llamar Marta Castillo del CAF. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Escuchamos perfectamente. Gracias, Fabio. ¿Tú me puedes indicar cómo puedo compartir mi escritorio? La verdad no estoy familiarizada con este... Ok, perfecto. Gracias. Bien. ¿Ya están viendo la presentación?
Sí, la vemos. Ok, bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Creo que gran parte de lo que yo ya iba a comentar ya lo han mencionado previamente en un gran detalle. Yo quisiera pasar rápidamente por algunos temas, digamos, de cómo todos estos proyectos se convierten y cómo se llega, digamos, a hacer un financiamiento articulado de manera que se reconozcan los atributos climáticos de los proyectos. En ese contexto, un poco contarles que digamos, cómo entendemos el tema de financiamiento verde, cuáles son esas categorías que hay de financiamiento verde, eh, y cómo, digamos, cuáles pueden ser algunos de los proyectos, y tal vez siendo un poco a lo que mencionaban hace un momento, justamente qué tipos de proyectos se pueden encontrar y cómo articularlos. Bueno, bien, ¿qué se entiende por financiamiento verde? Y esto es un poco lo que hemos estado viendo nosotros en el tema del financiamiento verde. Está todo el tema de los cobeneficios climáticos. En cobeneficios climáticos está el tema de tener unas actividades bajas en carbono que están asociadas a todos los temas de mitigación y unas que sean resilientes al cambio climático, es decir, asociados a todos los co-beneficios en cuanto a adaptación al cambio climático y otros medios ambientales. Entonces tú te encuentras con los temas de medio ambiente, sociales y economía y ahí más o menos estás generando un mapa de lo que puede ser las finanzas sostenibles. ¿Cuáles son las categorías de financiamiento verde que hemos venido viendo en materia, digamos, muy en la línea de lo que veíamos hace un minuto? Y es eh, todo el tema de mitigación, o sea, actividades que promuevan esfuerzos para reducir o capturar emisiones de gases de efecto invernadero, adaptación, todos los temas asociados a la resiliencia y a los impactos del cambio climático y la sostenibilidad del capital natural. En donde entran otros temas de redistribución, de distribución de aguas residuales, bosques y diversidad, manejo integral de residuos sólidos, digamos cuando no se está hablando de gases de efecto, digamos de metano, porque estaría entrando por la categoría de mitigación. Esto, cuando lo empezamos a ver desde las fuentes de financiamiento, dice, bueno, si esos son los proyectos, ¿qué tipos de fuentes de financiamiento verde hay? Y yo me imagino que ustedes esto ya lo han visto. Estas son las fuentes de financiamiento verde que tienen una vocación netamente ambiental y climática. Está el Fondo Verde del Clima, está el fondo, el GEF, que es la Facilidad para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo de Adaptación, pero no son las únicas. Hay otras fuentes de financiamiento verde hoy en día que cada vez se están consolidando más, o sea, los mismos bancos están generando bonos verdes. Con los bonos verdes se generan nuevos recursos frescos que pueden ayudar a financiar proyectos que puedan demostrar estos co-beneficios climáticos. Hay líneas de financiamiento bilateral entre las bancas de desarrollo, por ejemplo, que digamos generan o dan atributos, reconocen los atributos verdes y climáticos de los proyectos. Por ejemplo, CAF tiene algunas de esas líneas de financiamiento con la Agencia Francesa de Desarrollo, con el KfW, otros que se están viendo con el Banco Europeo de Inversiones. Es decir, hay una serie de, digamos, de nuevos instrumentos de financiamiento que no son, estos, claro, tienen una vocación evidentemente ambiental y climática, pero cada vez empieza a crecer, digamos, las oportunidades. Entonces, las oportunidades se pueden tomar cuando los proyectos realmente pueden demostrar esos atributos. Entonces, ¿cómo empiezan a decir, bueno, dónde están los proyectos que pueden buscar esos atributos? Y antes de empezar a mirar esto, contarles un poco a ustedes cómo ha venido creciendo esa dinámica del financiamiento verde en CAF. En el 2015, el 26% de las aprobaciones de CAF clasificaron como financiamiento verde. Al 2016 fue el 25%, 2017 el 28% y el 2018, hasta donde estábamos haciendo parte del mapeo, llegó al 21%. La meta de CAF es que en el 2020 el 30% de todas las aprobaciones sean verdes o entren en la categoría verde. Y esto es un poco para contarles a ustedes por dónde vienen esos proyectos. Vienen algunos por programas y proyectos, otros por cooperaciones técnicas y otros, digamos, que son otros productos de financiamiento. Hoy en día, para nosotros, el tema del financiamiento verde es parte de nuestro marco de resultados corporativos y es algo que cada día, digamos, evidentemente estamos incluyendo en nuestro reporte de sostenibilidad. Y esto llevado a la práctica, ¿en qué se traduce? ¿Dónde están los proyectos? Entonces, ¿cómo categorizar un proyecto que cumpla con financiamiento verde? Y aquí hemos venido trabajando con el IDFC, que es el Club de Bancos, a nivel
a nivel internacional para poder definir esos criterios, y ahí empiezas a ver que hay una serie de criterios que empiezan, cada vez están en mejoramiento y en aplicación, que pueden ser clasificados como mitigación, digamos, que promuevan los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que se pueda reportar antes, y es decir, uno podría encontrar un proyecto que genera unos beneficios o unos co-beneficios climáticos, pero si no se ha hecho un esfuerzo temprano de poderlos identificar y medir, no quiere decir que no clasifique, pero el esfuerzo frente a la fuente para demostrar ese tributo es muy grande. Entonces, en la medida en que uno lo haga temprano y pueda identificar un criterio y cómo aplicar el criterio y cómo lo puede rastrear y cómo generar un seguimiento al mismo, mucho más fácil, digamos, para el financiamiento. Aquí hay una lista de actividades que en la primera presentación también veíamos cuáles eran los tipos de proyectos, pero esto ya está, digamos, en una serie de categorías, subcategorías. Entonces está todo el tema de energía, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, todo el tema de energía renovable, eficiencia energética, manejo de desechos, transporte, como algunos ejemplos de proyectos que pueden aplicar a estos, digamos, que pueden demostrar estos co-beneficios ambientales. Y como ustedes pueden ver, no son nada ajeno a lo que las ciudades están haciendo y que hace un momento, tanto en las dos presentaciones previas ya mencionaban. Entonces, cuando empezamos a mirar dónde pueden estar estos proyectos, y digamos, esto es un poco más de estos, perdónenme, en materia de adaptación es un poco más elaborado, pero cuando uno empieza a buscar dónde están los proyectos, algunas de las primeras aproximaciones que hemos mirado es dónde están las huellas de ciudades, dónde pueden estar las oportunidades de reducción de emisiones o de adaptación de los proyectos en el contexto urbano. Entonces, desde CAF, no sé si ustedes conocen, trabajamos muchísimo todo el tema de la huella de carbono, que mencionaban justamente en la presentación previa, y esto es siguiendo el protocolo el GPC, que logra evidentemente tratar de hacer un mapeo de dónde están las oportunidades, cuáles son los proyectos que reducen emisiones. Existen los 3 niveles que ustedes todos conocen, y esto es, supongo que es de información que todos conocen. O sea, para calcular esa huella de carbono a nivel urbano hay 3 niveles. Un nivel básico que mira la energía estacionaria, transporte, residuos. Un nivel básico plus, que incluye las emisiones básicas más las emisiones provenientes de cambios del suelo y transporte transfronterizo. 3, una huella de carbono extendida, que son las emisiones fuera de los límites, digamos, de los límites por el intercambio, el uso y bienes y servicios. Lo que usualmente uno ve en los inventarios de gases de efecto invernadero a nivel urbano es el GP básico, y nosotros también hemos trabajado GP básico y en algunas oportunidades básico plus. Y el último es todas las emisiones generadas dentro de los límites geográficos. Eso es básicamente la metodología que todos conocen. A eso nosotros le hemos sumado el tema de la huella hídrica, y la huella hídrica entendida como un indicador muy importante para las ciudades de la gestión alrededor del recurso hídrico, pero no necesariamente una huella hídrica responde a unos niveles en materia de riesgo y de riesgo y adaptación al cambio climático. Pero sí es un buen proxy con que nos hemos encontrado que algunas de las medidas que a veces se identifican en la huella hídrica pueden responder a un elemento de riesgo climático. Esta huella hídrica es un indicador de uso y consumo de la contaminación del recurso agua dulce. Es multidimensional, es un indicador de fácil comprensión, y básicamente está compuesta por 3 elementos: la huella azul, que es el consumo de agua superficial; la huella gris, que es el indicador de contaminación de agua dulce; y la huella verde, que es el indicador de uso humano, refería básicamente a todo el tema de precipitación. Entonces, digamos, es el tema de las huellas. ¿Cuántas huellas hemos hecho? Hemos trabajado básicamente en 15 ciudades de la región. Aquí faltaba incluir una ciudad más que se trabajó el año pasado, que son 14 ciudades en 5 países, más o menos hay 24 millones de habitantes, a un potencial de reducción de emisiones de 144 millones de toneladas, un potencial de reducir la huella hídrica de más de 4 millones de metros cúbicos.
Pero que es importante señalar acá que muchos de estos, digamos, fueron identificados, pero no llegaban todavía a nivel de proyecto. Se requiere un esfuerzo importante, y ya lo mencionaban también ustedes antes, en el tema del liderazgo por parte de los municipios, en el manejo de los servicios públicos de una manera más eficiente, que pueda permitir ayudar a medir estas huellas hídricas y huellas de carbono. Se logra, y con esto hemos logrado llegar a tener unos planes de acción de reducción de las huellas, que no necesariamente se convierten en proyectos, pero se identifican cuáles son los elementos y se aterrizan en cuáles son los elementos que pueden facilitar la identificación de esos proyectos. Entonces ahí es donde entra el tema de cuáles son los criterios, dónde están los criterios que uno pueda resaltar esos cobeneficios climáticos. En materia de adaptación, ya en manera concreta, trabajamos un índice de vulnerabilidad a nivel regional que nos dejó, digamos, ver que las ciudades en efecto concentran concentran la vulnerabilidad más importante a nivel regional. Y empezamos a raíz de este ejercicio a trabajar en unos índices de vulnerabilidad en la escala local. Y en ese, digamos, también miramos el tema de los países, pero para poder encontrar los proyectos, trabajamos en esos índices a nivel local. Este es un ejemplo de un índice de vulnerabilidad que estamos trabajando, es el índice de vulnerabilidad en la ciudad de Fortaleza. Y era realmente bajar la medida de las ciudades. En el caso de América Latina hemos visto que hay muchísima información en materia de cambio climático, hay mucha. Una que puede ser mucho más robusta que otra, pero yo creo que el siguiente paso hoy en día en la región es realmente dónde están pasar a proyectos, no quedarnos en el diagnóstico, no pararnos en tener la mejor información, que siempre es bueno tenerla, pero hoy en día hay mucha información secundaria que nos puede ayudar a llegar a un índice de vulnerabilidad, y a partir de ese índice de vulnerabilidad poder identificar cuáles son las principales medidas que requiere, digamos, en las que puede avanzar la ciudad para ser más resiliente. Entonces, en este caso, que fue el caso de Fortaleza, se identificaron más de 200 medidas, y esto todo con información secundaria. Aquí no hay generación de información primaria, se hizo una evaluación con la ciudad, por lo que ustedes decían hace un momento, fundamental que la ciudad esté sentada en la mesa, que sea la que mueve el tema, la que está priorizando, y esa evaluación y priorización de validación permitió generar 20 medidas priorizadas, a las cuales les hizo un análisis DOFA, y en este momento estamos trabajando en 3 notas de concepto para que, digamos, que puedan quedar en la ciudad y la ciudad las integre completamente en sus procesos de planificación y después puedan encontrar un camino hacia el financiamiento. Esas 3 notas de concepto son 3 programas que están en sistemas de alerta temprana y de educación ambiental, aumentar la capacidad para atender las lluvias intensas y el fortalecimiento de infraestructura verde, como ejemplos. Otro ejemplo de cómo aplicar estos criterios también lo estamos haciendo en el caso de Recife, muy similar a lo que acaban de ver en el caso de Fortaleza. En este momento se está terminando el índice de vulnerabilidad, se terminó el índice de vulnerabilidad y se está pasando a hacer la priorización con las autoridades y con todos los actores y stakeholders de la ciudad, para que estas que queden priorizadas puedan ser notas de concepto que permitan ayudar a que esos proyectos resalten esos cobeneficios climáticos y puedan llegar a financiamiento verde. Este es un ejemplo de un plan de gestión de espacios verdes de uso público y arbolado en la ciudad de Guayaquil. Inicialmente se hizo un índice de vulnerabilidad. El índice de vulnerabilidad identificó que la ciudad tenía islas de calor muy acentuadas, y entonces en este momento estamos haciendo el estudio de prefactibilidad y factibilidad para poder hacer ese plan de gestión verde de espacios verdes de la ciudad que lo ayude a implementar una medida con cobeneficios climáticos. Y en este momento estamos justamente en el proceso de apoyar a la ciudad a que pueda hacer eso. Apoyar a la ciudad quiere decir resalte esos cobeneficios climáticos aterrizando este plan de gestión de uso verde, de espacios verdes, y la ciudad pueda identificar diferentes fuentes de financiamiento para llevarlo a cabo. Unas pueden ser los fondos verdes climáticos que veíamos inicialmente, otras líneas de financiamiento, otras acciones que la ciudad, digamos, otras fuentes de financiamiento que la misma ciudad tiene. Y la idea es poder llevar el concurso de esas diferentes fuentes para llevar el proyecto a una realidad.
Otro ejemplo es el desarrollo urbanístico en la actual laguna de oxigenación en Montería, en Colombia. Hay un alto compromiso de la ciudad. Como ustedes pueden ver, es la zona donde la ciudad tiene una presión muy grande de expansión y las lagunas están en cierre. La ciudad está construyendo una planta de tratamiento de aguas residuales y acá lo que nosotros estamos tratando de hacer, bueno, ¿cuál es la oportunidad de los co-beneficios climáticos acá? Si no se hace una buena, no se hace una, una planificación adecuada, va a haber una expansión muy sólida en esta zona, generando un impacto muy fuerte hacia la ciudad. Entonces, ¿qué estamos ayudando ahí? Es ayudando a hacer un diagnóstico del área del proyecto a nivel ambiental, legal, censo arbórico y transición urbanística, una propuesta de restauración ecológica del terreno y un diseño de un parque, porque como ustedes pueden ver, la ciudad carece de espacios verdes de calidad para la población. Entonces, eso ayuda a que la ciudad crezca de manera sostenible, pero integre una serie de proyectos que tienen co-beneficios climáticos para un crecimiento sostenible de la ciudad. Otro ejemplo, ya lo mencionaban también antes, era, y discúlpenme acá no sé por qué salió esas letras verdes, es un estudio del estudio de estructuración técnica financiera del sistema de transporte basado en buses rápidos de Santa Cruz de la Sierra, y en este momento estamos ayudando a que la ciudad cierre este proyecto y pueda ser una realidad para la ciudad. El proyecto está en una primera fase, y hay varias fases, y estamos trabajando en la fase 1. Si la fase 1, digamos que es el primer anillo, se consolida, los siguientes subanillos, digamos, tendrán una posibilidad, y esto va a ser transporte sostenible para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, siendo este el primer BRT, el sistema del BRT más avanzado para el país. Y un último ejemplo que quería dejar sobre la mesa de cómo se aplican esos criterios y cómo se llevan a la práctica. Estamos trabajando en un diagnóstico integral urbano en la ciudad de Portoviejo, Ecuador, y voy a entrar a la página de este. ¿Qué queremos hacer con este diagnóstico? Este diagnóstico hace el encuentro de las tres herramientas en materia de huella urbana, en huella de expansión, en materia de huella de carbono y en materia de vulnerabilidad climática. Y esta, el que ustedes ven acá, este es el entregable y lo que estamos trabajando. Esto es un borrador todavía. Estamos trabajando muy fuerte para poder integrar estas tres herramientas, buscando que la ciudad pueda priorizar unas acciones y proyectos que le permitan crecer de manera sostenible la ciudad, que ese crecimiento sea bajo en carbono y sostenible y sea cada vez más resiliente. Entonces ustedes acá pueden ver un poco cuál es la huella urbana, cuál es la huella urbana en materia de densidad, comparando siempre la cantidad de hectáreas de 1985, cómo era el espacio, o sea, las ciudades, son estos asentamientos urbanos, cómo han venido creciendo en los últimos años, de 1985, 98, 2007 y 2017, cuánto espacio ocupaban, cuál fue ese cambio porcentual para la ciudad en particular, para el mundo en desarrollo y para el mundo global, o sea, cómo se vino comportando la ciudad en ese crecimiento, y ustedes, digamos, lo pueden ver acá. Después, el tema de la población, cómo fue creciendo la población y cómo ese crecimiento se fue dando en el espacio, en el territorio, cómo se dio, y siempre comparando la ciudad, el mundo en desarrollo y el nivel global, la densidad de área edificada, y básicamente el cambio porcentual, cómo se dio ese cambio. Entonces, estamos con la tendencia global, estamos distintos a la tendencia global, cuáles fueron esas dinámicas. Después, en la composición urbana, es decir, la huella urbana divide en cuatro categorías el espacio: en urbano, suburbano, rural, construido y espacio urbano abierto, espacio abierto urbano abierto, espacio abierto urbano urbanizado. Entonces, ¿qué está pasando en la ciudad? 1985, ¿cómo era? 1998, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó en el 2017? ¿Cómo se dieron esos crecimientos? ¿Para qué? Para ayudar a la ciudad a hacer esa planificación, para que en el momento de que mañana Portoviejo piense en tener un sistema de transporte eficiente,
que reduzca las emisiones. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede hoy, con su planificación y su ordenamiento del suelo, pensar la ciudad del futuro de manera sostenible? Y esas son algunas de las herramientas, digamos, que estamos trabajando. Acá pueden ver agregación de vivienda, composición agregada del área, del suelo en la ciudad, todo el tema de vías, como era en 1990 y en el 2015. Ya esto nos falta incluir, como ustedes pueden ver, la proyección de la huella de carbono y dónde se están dando los principales elementos de vulnerabilidad climática de esta ciudad del futuro. ¿Esto para qué? Para tener estos criterios que nos permitan poder identificar los proyectos de mañana que puedan hacer la ciudad más sostenible. Cierro ahí, no sé si me extendí en el tiempo, Fabio, si lo hice, mis disculpas, eh, pero con esto era básicamente lo que quería cerrar como ejemplos. No, no hay problema. Muchísimas gracias por su presentación. Y ahora, para nuestra última invitada, de llamar Isabel Aguilera, para hablar un poco de la experiencia de la Municipalidad de Santiago de Chile junto al pacto. Isabel, ¿me escucha, Isabel? ¿Escucho? Perfecto. Isabel, ¿podría hablar un poco ¿Está bien? sobre la experiencia? Sí, estamos viendo. Escucho muy bajo. Hasta abajo. ¿Tú me escuchas bien, Donato? Sí, nosotros escuchamos bien y ahora Perfecto. está mejor. Sí, mejor. Perfecto. Sí. Isabel, por favor, ¿podría hablar un poco de la experiencia de la Municipalidad de Santiago junto al Pacto Global de Alcaldes? Para empezar. Ok. Eh, Muy buenos días. Mi nombre es Isabel Aguilera. Soy la directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Santiago, capital de Chile. Nosotros participamos de la red de municipios ante el cambio climático desde hace ya varios años, aproximadamente el año 2014 en adelante estamos trabajando en la red con la Secretaría Ejecutiva de ADAP Chile a través de esta red de colaboración en materia de diagnóstico, eh, eh, adaptación y mitigación de cambio climático. Hemos ido aprendiendo, fortaleciendo capacidades y elaborando instrumentos que nos han permitido poder contar con un diagnóstico más acabado de nuestra situación, tener un perfil climático más acotado y elaborar planes de acción en el mediano y largo plazo para poder eh, proyectar los servicios municipales y en vinculación con los gobiernos nacionales también generar acciones de principalmente adaptación y mitigación al cambio climático. Hemos participado en academias de formación. El año pasado en la ciudad de Lima tuvimos una formación importante y un intercambio con otras ciudades latinoamericanas para conocer las herramientas de los CECAPs y poder elaborar un reporte que pueda derivar en medición y verificación de las acciones que en materia de adaptación y mitigación de cambio climático estamos elaborando. Hemos estado trabajando en red y en colaboración con otros municipios de la región metropolitana de Santiago, de Chile, para poder ir unificando nuestra acción climática y poder tener como una visión un poco más homogénea, si se quiere, en relación a lo que estamos haciendo, sobre todo este año que estamos con el desafío de poder tener una imagen de acción mucho más fuerte respecto de cambio climático, porque somos ciudad y país de la COP25. Sí, gracias, perfecto. Y Isabel,
Quería hablar sobre la participación de las partes interesadas, cómo ha involucrado la sociedad civil, el sector privado, las ONGs, junto a la acción climática de la Municipalidad de Santiago. Yo les comentaba que hemos trabajado en la formación de capacidades, en identificar lo que estamos haciendo y tener una cierta línea base de nuestro quehacer en materia de cambio climático, y también en la creación de instrumentos. Nosotros una vez que ya se conformó la red de municipios chilenos ante el cambio climático, nos pusimos a trabajar en elaborar un diagnóstico de vulnerabilidad de Santiago, del territorio de Santiago, de las características socioambientales de la comuna, para poder dar cuenta de una línea base para poder proyectar nuestro quehacer. Luego, elaboramos en conjunto con la sociedad civil, academia, universidades y otras instancias nacionales, como son las seremías de los ministerios, que es la acción desconcentrada en los ministerios en las comunas, o en las regiones en este caso, fuimos elaborando el Plan Local de Cambio Climático. El Plan Local de Cambio Climático es un instrumento validado por la comuna, por las autoridades comunales de Santiago, que nos ha permitido eh, acceder a líneas de acción concretas respecto de dónde intencionar el financiamiento, de dónde intencionar las acciones y las postulaciones a fondos externos, porque como siempre, y como debe ser para todos, no existe un financiamiento fuerte respecto de esta área, por lo tanto hay que estar siempre postulando a fondos nacionales e internacionales para poder concretar la ejecución de planes y programas. Del mismo modo, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, elaboramos la estrategia energética local, que nos permitió nuevamente tener un diagnóstico y elaborar planes eh, de acción respecto de incorporación de energías renovables no convencionales, nuevas tecnologías y nuevamente formación de capacidades institucionales para poder abordar de mejor manera. Estamos formando parte del programa Comuna Energética, porque ya estamos eh, eh, poniendo en marcha algunos proyectos importantes como el recambio energético de una piscina temperada comunal. Estamos incorporando techos solares en barrios patrimoniales, y así, con la postulación de algunos fondos, hemos logrado generar recambios tecnológicos, formación de capacitación en educación ambiental, energética, en algún sentido algo de auditorías energéticas, y así hemos ido elaborando acciones que vayan dando cuenta del cumplimiento de esta estrategia energética local. Y también proyectando que la renovación tecnológica de la comuna en términos de infraestructura vial y pública sea acorde a lo que indica la estrategia. O sea, si hay que cambiar luminarias, que se haga con un sentido de eficiencia energética. Si hay que hacer recambio de aislantes, se piense también con criterios de eficiencia energética. Y eso tenemos que estar permanentemente haciendo acciones de educación ambiental con los funcionarios municipales, con los técnicos, con las empresas que trabajan con nosotros en soporte, y etcétera, con la comunidad, con los vecinos, y también instituciones académicas que siempre nos están apoyando en el sentido de darnos un soporte científico que no siempre los municipios tenemos. Es así como tenemos convenios de colaboración con 5 universidades de la comuna de Santiago, y especialmente con el Centro de Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile, que nos aporta un bagaje y un background importante en materia científica para poder entender
todas las acciones climáticas que ponemos en práctica en el territorio. Nos están capacitando, nos están entregando soporte en términos académicos y intelectuales que a nosotros nos hace muy bien porque estamos nosotros más enfocados en la práctica más que en la ciencia. Eso es lo que les podría comentar. El trabajo es muy coordinado con los ministerios, con el Ministerio de Transporte también hay una estrategia que no la vemos directamente desde Medio Ambiente, pero también es una estrategia municipal fuerte, que es la electromovilidad y el plan de movilidad sustentable vinculado al uso de bicicletas, al uso de transporte, todos los ciclos que tienen que ver con los skates, con los vehículos eléctricos de carga menor, y en general con la flota de taxis y transporte colectivo vinculado a electromovilidad, que también es una estrategia muy con un engranaje muy fino con el gobierno central, con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Entonces, como somos la comuna capital, necesariamente tenemos que estar muy vinculados a las acciones nacionales, a las acciones que van vinculadas con los ministerios. Somos generalmente la comuna que hacemos los planes pilotos y vamos gestionando, digamos, la prueba y el error de cómo se ponen en práctica las políticas públicas. Pero es muy beneficioso para nosotros porque nos permite aprender y nos permite probar las nuevas tecnologías y los nuevos planes en nuestro territorio, que al ser muy diverso, Santiago de Chile es una comuna muy diversa, muy grande, muy densamente poblada. Tenemos gente viviendo principalmente en edificios de altura, con una composición migrante muy fuerte. Entonces tenemos un multiculturalismo, tenemos una fuerte mezcla de intereses, gente que vive, que está creciendo, un alto componente de adultos mayores. Entonces, tenemos que dar cuenta de las distintas acciones para nuestros distintos usuarios y vecinos de la comuna. Genial, Isabel. Gracias. Y ahora gustaría de... Me comprometo a poder enviarles nuestros documentos, algunas declaraciones de nuestro alcalde. Lamentablemente, como esto fue tan encima, no logré preparar, pero me comprometo a enviarles material para que puedan conocer lo que estamos haciendo y si tienen alguna observación, encantada de poder tomar contacto con cada uno de ustedes para poder mejorar lo que estamos haciendo. Perfecto, Isabel, muchas gracias. Después voy a compartir con las personas que se han suscrito a la serie de webinarios esos materiales junto con la grabación y las otras diapositivas. Y Isabel, por último, quisiera preguntarle cómo ha sido la experiencia del grupo de trabajo con LAPT Chile y las otras ciudades en la elaboración del análisis de la evaluación de riesgos y vulnerabilidades para el pacto. ¿Pudiera comentar rápidamente, por favor? El acompañamiento de ADAPT Chile, en este caso que es la Secretaría Ejecutiva de la Red de Municipios ante el Cambio Climático, y del Global Covenant Mayor for Climate and Energy, para nosotros ha sido fundamental porque nos permite homologar los reportes. Nosotros reportamos en Huella Chile, reportamos en CDP, reportamos en distintas cosas y me queda claro que esta plataforma nos permite homologar de cierta manera nuestro reporte para que sea homologable o equivalente a otros reportes de la región. Quizás el alcance. Nosotros estamos dentro de la región metropolitana como comuna capital y el alcance que tenemos es quizás un poco acotado respecto de la acción regional.
Entonces, pero eso es una característica de la geografía y la administración de la comuna de la región metropolitana. Entonces, tenemos que eh, siempre ponerlo en consideración. Nosotros no estamos dando cuenta con nuestro reporte de la región metropolitana, estamos dando cuenta solo de Santiago. Y ese alcance quizás para nosotros es una traba, un hándicap, una cosa que nos conflictúa mayormente. Pero el soporte técnico de acompañamiento en el aprendizaje del reporte es valioso, nos sirve mucho y nos permite también ir cumpliendo con los plazos de la agenda. Eso también uno siempre necesita que le vayan poniendo plazos para poder ir avanzando en sintonía con los demás. Así que bien, muy bien. Perfecto, Isabel, muchísimas gracias. Ahora, si, si tiene más comentarios, algo más que quisiera añadir, Nada, pasamos. les voy a enviar nuestros links, nuestras redes sociales para que puedan seguir lo que estamos haciendo. Para nosotros es muy valioso poder estar trabajando y entregando nuestro granito de arena al tema de la acción climática, sobre todo este año, que es un año bastante importante en términos de negociaciones, en términos de, de- del anhelo de poder llegar a tener un escenario positivo y más, como con más esperanza, digamos, de mejoramiento de las condiciones en términos de cambio climático. Así que toda la energía puesta en ello y el compromiso de seguir trabajando seriamente respecto a este tema. Perfecto, Isabel. Muchas gracias A una ustedes. vez más. Y ahora vamos a pasar al final de la sesión, a las preguntas y respuestas. Creo que hemos tenido solamente tenemos dos preguntas. La primera pregunta es: ¿dónde es posible encontrar más materiales acerca del financiamiento verde? Juliana ha hecho la pregunta y de los ponentes, ¿quisiera alguien comentar? Yo puedo comentar un Creo poco, que, Daniel. gracias, Daniel. Diana, gracias por la pregunta. Eh, yo creo que tenemos, hay financiación, fondos que están financiando muchas acciones, eh, pero yo creo que en el nivel local hay algunos esfuerzos de municipios que están haciendo la reducción de impuestos por acciones por ejemplo, sostenibles en algunos de edificios, adopción de coberturas verdes, adopción de soluciones sostenibles. Entonces, yo creo que hay un financiamiento indirecto en algunos contextos locales y yo creo que en general los grandes fondos están mirando inversiones que son sostenibles, que están alineadas, hay un alineamiento con el tema de cambio climático en general. Sí, perfecto, gracias. Eh, Marta Castillo ya no está con nosotros ahora, pero voy a enviar la pregunta y ella puede contestar y voy a compartir su contestación tan pronto que ya tenemos. Y tenemos otras preguntas. Ah, la próxima pregunta es direccionada a Gabriela Canales. Valeria Dayan Torres González. ¿Cuáles han sido los principales retos en la formación del Consejo Ciudadano Metropolitano y para involucrar a la sociedad? Gabriela, Sí, ya, ¿me escuchan? sí, perfectamente. Perfecto, gracias. Bueno, ha sido una tarea difícil, bueno, yo diría compleja, pero bastante gratificante.
Yo creo que uno de los principales problemas que hemos tenido es que muchas veces los ciudadanos no saben de qué manera, no tienen el conocimiento sobre cuál es la manera más adecuada para poder subir sus iniciativas e inquietudes a las instituciones gubernamentales. Me parece que incluso al interior del área metropolitana de Guadalajara hay que hacer un trabajo mayor para promocionar las actividades del Consejo. Sin embargo, recientemente hemos estado trabajando en un proceso en conjunto con el Consejo, un proceso de guía para que ellos puedan saber de todas las instancias que existen en el sistema de gobernanza, a qué instancia deberían de acudir para poner sobre la mesa sus iniciativas. Entonces hemos desarrollado una guía en conjunto de ellos, en conjunto con ellos, número uno, para poder obtener información sobre las inquietudes de la ciudadanía, que ellos puedan obtener más datos sobre qué les preocupa, qué falta, qué se necesita implementar, que además aprendan a analizar ese tipo de información con relación a los temas de interés metropolitano y por otro lado, que tengan las posibilidades o los mecanismos de subir estas iniciativas, ya sea a una mesa de gestión, a la Junta de Coordinación Metropolitana o a cualquier otra instancia que esté encargada de darle seguimiento. Entonces, yo, si tuviera que resumir, me parece que el reto es empoderar más a la ciudadanía, en este caso sería el Consejo Ciudadano Metropolitano, a través de los mecanismos adecuados. Gracias, Gabriela. Siguiendo con las preguntas, Valeria ha hecho una pregunta a Marta también. ¿Cuál fue la metodología para elaborar el índice de vulnerabilidad local? Valeria, vamos a encaminar su pregunta a Marta. Tan pronto tenemos la contestación, vamos a compartirla con usted y con todos los suscritos de nuestra sesión también. Y creo que la segunda pregunta que ha hecho fue direccionada para Marta también. Entonces, siguiendo, Eduardo Alvarado Casares ha preguntado dónde pueden encontrar las otras sesiones, la grabación de las otras sesiones de los webinarios. Y he contestado en el chat abierto y voy a hablar también para reforzar que todas las sesiones, las grabaciones están en nuestro canal de YouTube que se llama Helpdesk Ukilac. Aquí en la caja de notas hay algunas informaciones. Voy a pasar con ustedes. Si no hay más preguntas, entonces en la caja de archivos pueden descargar las diapositivas utilizadas por Daniel y Gabriela. Y después Isabel va a compartir otros materiales también que vamos a compartir con todos los suscritos en la sesión. Y a la izquierda, en la caja de notas, todas las preguntas y dudas pueden caminar a nuestro correo, este que está aquí, webinars@la.eu. Y pueden caminar a las preguntas que vamos a Fabio, caminar a los ponentes y puedo, pronto puedo terminemos solamente la sesión. hacer un comentario muy rápido sobre Sí, la pregunta de Valeria, sobre los sí, instrumentos. claro, Yo claro. creo que IUC dispone de 5 documentos de buenas prácticas de desarrollo sostenible en América Latina: Chile, Brasil, Argentina, Perú y Colombia. Y yo creo que hay una red de alcaldes frente al cambio climático, principalmente de Argentina. Hay una red y con experiencias muy interesantes. Y dentro de ellos hay muchos diagnósticos de cómo mirar el tema del problema de cambio climático. Entonces, en cada municipio esto se puede cambiar por cuenta de temas específicos. Y yo creo que hay muchas metodologías, pero que pueden ser adoptadas como diagnósticos en general de elaboración de planes, pero sobre el tema de cambio climático hay algunas experiencias en esta red que yo sugiero que hace la consulta.
Sí, perfecto. Y la red argentina que Daniel ha comentado se llama la Red Argentina de Municipalidades frente al Cambio Climático, la Exacto. RAMCC, y está desarrollando un trabajo creíble en Argentina y que pueden compartir muchas Sí, experiencias y muchas buenas perfecto. prácticas también. Así como en el Chile, el DAP Chile también, hay muchas partes interesadas, muchos actores que desarrollan trabajos increíbles. Bueno, siguiendo entonces las informaciones, tenemos el helpdesk del pacto, que estamos aquí para sacar todas las dudas y cualquier dificultad que hay en relación a las etapas del pacto. Puede enviar un correo a esta dirección que vamos a contestar y vamos a traer las soluciones. Y las próximas sesiones de la serie de webinarios sobre el pacto, el 1 de agosto, eh, vamos a tener la sesión en portugués bajo el mismo tema del compromiso de las partes interesadas. Y el 8 de agosto vamos a empezar el tema 5 de nuestra serie, que es bajo el tema compilando un inventario de gases de efecto invernadero compatible con el GECOM. Pueden hacer las suscripciones en los enlaces, tanto hay dos suscripciones diferentes, entonces si has suscrito en las sesiones en portugués y eres participar de la sesión en español, es necesario también hacer su suscripción en la sesión en español. Y abajo nuestros sitios web del Pacto Global de la Cadena por el Crimen y la Energía y también del Programa Internacional de Cooperación Urbana de la América Latina y el Caribe, UCLAC. Y pueden encontrar todos los estudios de caso. Daniel también ha comentado, están disponibles para todos, para descargar y para utilización. Así como todos nuestros webinarios también son de uso público, de utilidad pública, entonces pueden compartir, pueden hacer el uso, pueden apropiarse de este material que estamos haciendo para las municipalidades y todos los que tienen interés en la temática del cambio climático. Por último, nuestras redes sociales, el Facebook y el Twitter del Pacto Global, y el Facebook, Twitter e Instagram del Programa Internacional de Cooperación Urbana y también el canal del YouTube, donde se quedan todas las grabaciones de las sesiones anteriores de los webinarios. Entonces, estamos llegando a la sesión, al final de la sesión, al final de la sesión, y quisiera agradecer una vez más a nuestros invitados especiales, los que estuvieron aquí con nosotros compartiendo sus experiencias. Entonces, gracias Daniel, gracias Gracias a todos. Gabriela, gracias Marta Castillo, gracias Isabel, Hasta luego. Gracias. y seguimos a disposición en caso de Saludos a dudas, todos. y hasta luego.